Hola de nuevo y bienvenidos a otra clase de Historia de la Música con el Músico de la Vega. Hoy vamos a ver cómo era la música en el Renacimiento. Comenzaremos viendo cómo era la sociedad del momento, qué ocurre con la música religiosa, qué pasa con la música profana cada vez más importante. Veremos el papel de la danza en este momento, cómo la música instrumental comienza a adquirir más importancia, cómo eran los instrumentos del momento y por último el reflejo de la música renacentista en la música de hoy en día. Toma asiento, coge papel y lápiz que comenzamos. Por cierto, si aún no os habéis suscrito, ahora puede ser un buen momento, que luego os vais corriendo y se os olvida. De ese modo apoyáis todo este tipo de material que hago y me animáis a que siga haciendo más vídeos relacionados. Sin más preámbulos, comenzamos. Bloque 1. Contextualización. Con el Renacimiento da comienzo la Edad Moderna. Es un periodo que abarca los siglos XV y XVI. Cronológicamente se sitúa entre la Edad Media y el Barroco. Es una época en la que el poder está en manos de las monarquías absolutas, terminando así con el feudalismo medieval, excepto en Italia, donde surgen las ciudades-estado. Hay un auge en las ciudades y surge una clase social muy importante, la burguesía. El gran desarrollo económico que va a producirse en Europa facilitará la movilidad de los músicos y el intercambio de sus ideas musicales. Surgirán los mecenas, centrados en la figura de los grandes nobles y aristócratas. Los mecenas eran personas adineradas que acogían bajo su protección a los grandes artistas del momento. De ese modo, dichos artistas podían crear con relativa libertad y sin prisas para poder vender su obra y poder vivir de ella. Por otro lado, veremos cómo afectó a la música la ruptura protestante de Lutero y la consecuente contrarreforma católica. En el ámbito cultural va a triunfar el humanismo, ideal que consideraba al hombre como el centro de todas las cosas, dejando atrás las ideas teocentristas del medievo. En este periodo histórico ocurrirán dos cosas que yo personalmente califico de fundamentales. Primero, los descubrimientos geográficos. El afán por buscar nuevas rutas comerciales lleva a descubrir América, además de nuevas rutas alternativas por África. Y segundo, la invención de la imprenta. La creación de libros a través de este invento hará que la cultura se propague con más facilidad y rapidez. Con el tiempo que se invertía en escribir un libro, se podían hacer varios usando la imprenta. El conocimiento se divulgaría con mayor rapidez y facilidad. Personalmente, y sin tener datos científicos que lo avalen, pienso que la aparición de la imprenta puede asemejarse a la irrupción de Internet en nuestras vidas. Han sido dos inventos que han hecho que la vida del ser humano cambie radicalmente. Bloque 2. La música religiosa. Durante el Renacimiento, la Iglesia cristiana sufre luchas internas que acabarán con la unidad del catolicismo. En Alemania, Lutero rompe con Roma hacia el año 1519, surgiendo el protestantismo. A este hecho se le conoce como la Reforma Protestante. Las ideas protestantes conllevan una serie de cambios en la liturgia. Se utiliza la lengua vernácula en las celebraciones religiosas. La lengua vernácula es la lengua propia de cada país, de ahí que al usarla en la liturgia el pueblo podía comprender perfectamente los cantos que se realizaban y participar de ellos si fuera necesario. Por otra parte, se evitará la compleja polifonía gótica, la cual imposibilitaba la comprensión del texto, desarrollando así la música homofónica. Además, el coral será el género más importante de la Iglesia protestante, desplazando así al canto gregoriano. Esta forma suele ser una composición sencilla, escrita normalmente a cuatro voces y que se canta en alemán, y presenta una textura homofónica. Dicha textura consistía en que todas las voces siguieran unos patrones rítmicos similares. Por cierto, aquí os dejo un vídeo que hice donde comparo las texturas musicales con las tartas, un vídeo muy apetitoso. Si nos vamos a Inglaterra, el divorcio entre Enrique VIII y el posterior matrimonio con Ana Bolena hizo que el Papa Clemente VII los excomulgara. Y aquí estaría el origen de la Iglesia anglicana, otra escisión de la Iglesia católica en este periodo. A partir de este momento, la Iglesia anglicana desarrollará una nueva forma musical denominada Aten, que básicamente es un motete a cuatro voces. La Iglesia Católica, preocupada por la Reforma Protestante, decidió reunirse en la ciudad de Trento para tratar de solucionar los males en los que estaba sumergida.
Desde 1545 hasta 1563 se celebró el famoso Concilio de Trento, en el que se trataron de establecer nuevas directrices. Algunas de las novedades afectaron al terreno musical, de las cuales podemos destacar las siguientes. Seguirían utilizando el latín en sus celebraciones, ya que para los católicos era un signo de unidad cristiana. Esta norma estuvo incluso vigente hasta 1962. Propusieron evitar la polifonía compleja a la que se había llegado, dado que ya no era posible entender los textos religiosos. Prohibieron cantos profanos en el templo, ya que son territorios sagrados en los que solo se interpreta música religiosa. Las formas musicales más destacadas son las siguientes. El motete. Se trata de una breve composición vocal de 2, 3 o más voces, sobre textos escritos en latín. El motete se cantaba en Adviento, Cuaresma y en Semana Santa. El motete no surge en el Renacimiento, apareció en la Edad Media, pero se desarrolla durante esta época. Entre los compositores más destacados hay que hablar de Giovanni Pierluigi da Palestrina y Orlando di Lasso. La misa. Se desarrolla sobre textos litúrgicos de esta celebración, como puede ser el Kyrie, el Gloria, el Credo, Sanctus, el Agnus Dei, y como compositores de misa destacan los españoles Tomás Luis de Vitoria y Francisco Guerrero. Bloque 3. Música profana. A diferencia de la música vocal religiosa, que tiene una directriz unificada en todos los territorios, la música vocal profana va a tener un estilo propio en cada país. Es lo que denominaremos como estilos nacionales. En cada país se desarrollarán diferentes canciones escritas en lengua vernácula, y no en latín como sucedía con la música religiosa. La música profana en este periodo comienza a destacar notablemente, e incluso se dice que a partir del Renacimiento esta música profana comienza a rivalizar con la música religiosa. Sus características principales son: se interpretan en ambientes cortesanos, palacios y cortes. La temática empleada es de carácter satírico, carnavalesco y lúdico. Su función es entretener. Destaca el carácter danzable. Surgen distintas danzas como la gallarda, la corram, la zarabanda. Empieza nuestro viaje por Italia. El género más importante es el madrigal, y sus principales características son: forma polifónica escrita, 4 o 5 voces en italiano, habitualmente a capela, es decir, sin acompañamiento instrumental, aunque se pueden añadir algunos instrumentos para doblar voces. Incorpora fragmentos musicales de carácter descriptivo, llamados madrigalismos. Suele constar de 5 frases, entre las que intercala un ritornello, lo que viene a ser un estribillo. Entre los compositores más destacados hay que hablar de Luca Marencho, Orlando di Lasso y Claudio Monteverdi. Nos vamos a Francia, donde tenemos que hablar de la escuela franco-flamenca. Francia, en concreto París, sigue siendo el centro musical de la época, tanto en la música religiosa como la profana. La forma musical por excelencia será la chanson. Canción burguesa con melodías y textos elegantes, popularizada desde 1525 a 1550, y sobre todo por compositores como Jar Alcader o Orlando di Lasso. En el futuro, hacia el siglo XVIII, se convertirá en el tipo de canción principal del género de comedia que dio lugar a la ballad ópera o a la ópera cómica. Sigue nuestro viaje y llegamos a España. Durante el Renacimiento en España destaca el villancico. No me refiero a este tipo de villancico. Se trata de una canción a 4 voces con textura homofónica que se cantaba en la aldea Sovilla, y debido a eso recibe este nombre. En su origen no tenía que ver nada con la Navidad. Se recopilaba en libros llamados cancioneros, y el compositor más representativo de este tipo de música es Juan de la Encina, del cual se conservan muchas de estas piezas en un libro que lleva por título El cancionero de Palacio. Junto con el villancico, también cultivó otras formas musicales muy importantes, como son la romanza o la ensalada. Bloque 4. La danza. La danza durante este periodo va a alcanzar una gran importancia entre las clases más altas, ya que en todas las celebraciones va a estar presente. Además de la danza cortesana, va a existir otra danza menos refinada y mucho más alegre.
Las danzas cortesanas estaban destinadas a ser bailadas por todos los nobles que participaban en la celebración. El aprender los bailes era obligatorio para los nobles. Los participantes iban ataviados con sus mejores galas. Estos grandes vestidos eran los que les impedían cualquier tipo de movimiento acelerado y por tanto estos bailes siempre van a tener un carácter pausado y elegante. El desarrollo de este tipo de música influyó mucho en la evolución de la música instrumental. Otro de los factores decisivos que impulsaron las danzas fue la invención de la imprenta, ya que a partir de este momento se van a editar los primeros libros de coreografía. Estas eran algunas de las principales danzas renacentistas. La pavana era sin duda la danza más importante de la época, era la que abría el baile y normalmente solo lo bailaban los organizadores del evento. Es pausada y refinada, es un paseo de los ricos nobles para que todo el mundo presente los admire. La gallarda es una de las principales danzas de la época, se interpretaba con paso saltado. Es una danza en compás ternario y paso alegre, normalmente se interpretaba después de la pavana. Bloque 5. Música instrumental. La música instrumental había estado marginada por los compositores. A partir de este periodo se perfeccionan instrumentos, técnicas y por primera vez se compone música específica para ello. La Iglesia continúa prohibiendo el uso de instrumentos, ya que los considera peligrosos para sus fines, al estar ligados a cultos paganos, por lo que la música instrumental tendrá que desarrollarse en el ámbito profano. Además se empieza a notar la música, que hasta entonces se improvisaba o se ejecutaba de memoria. La música instrumental dará lugar a nuevos sistemas de notación como la tablatura, que indica al músico mediante números, letras o figuras cómo producir en su instrumento un sonido requerido. Las principales formas instrumentales de la época fueron formas derivadas de modelos vocales. Al tocar habitualmente los instrumentos piezas vocales, compusieron formas similares pero sin texto. Del motete derivan piezas polifónicas imitativas, tales como el ricercare, la fantasía o el tiento, mientras que de la chanson derivó la canzona. Danzas. Una de las funciones tradicionales de los instrumentos era el acompañamiento de la danza. Solían estar escritas a cuatro voces en una sencilla textura homofónica. Hay abundantes ejemplos de danzas de todo tipo, tiempo y compás, como la baja danza, la pavana, la gallarda, la alamanda y la currá. Forma improvisatoria. Los músicos anotaban a veces sus improvisaciones más logradas. Podía tratarse bien de puras improvisaciones para un instrumento polifónico, una tocata, un preludio, o bien de variaciones melódicas ornamentadas sobre una o varias voces de un modelo vocal preexistente. Los compositores más importantes de este periodo son Andrea Gabrieli, Giovanni Gabrieli, con obras para conjunto, y John Dowland, con obras para virginal y laúd. Bloque 6. Los instrumentos del Renacimiento. Gracias a la aparición de la imprenta, los instrumentos sufren grandes transformaciones en este periodo. Os voy a dejar un vídeo donde podréis verlo y escucharlo. Bloque 7. Reflejo de la música renacentista en nuestros días. Como hemos visto, la música del Renacimiento tiene un fuerte componente vocal. Hoy en día hay muchos grupos cuyo estilo musical se basa en el cuidado de las voces. Dentro del mundo religioso hay que hablar del gospel, canto religioso, pero que a diferencia de la música cristiana en el Renacimiento, donde los cantos eran sobrios y serios, en el gospel van a tener un carácter más ligero. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Se trata de un estilo que se da sobre todo en las iglesias evangélicas afroamericanas de los Estados Unidos. Nos encontramos un coro con uno o varios solistas interpretando ritmos alegres y rápidos. Dentro del gospel podemos incluso hablar de varios estilos diferentes: black gospel, gospel rap, reggae gospel. Fuera de la música religiosa hay que ver diversos grupos donde la voz constituye el elemento primordial. Podemos hablar de Il Divo, que dan un punto lírico y académico a las canciones actuales, o también de Pentatonix. Dentro del mundo pop podemos encontrarnos con un gran número de grupos vocales: The Dark, Backstreet Boys, NSYNC, Westlife.
Si aún así echamos unos cuantos años para atrás, hay que hablar de grupos tales como Beatles, Beach Boys, Bee Gees, ABBA, incluso Queen. Todos ellos jugaban con diversas voces y era seña de identidad de sus composiciones. Y hasta aquí una nueva clase de historia de la música con el Músico de la Vega. No te pierdas la próxima clase donde hablaré del barroco musical. Y recuerda, no faltes que paso lista.